Lección 1. El lugar perfecto para pasar el rato. Hola Elsa, ¿has oído hablar de ese nuevo café del centro? Hola Paul, sí. He oído que es un lugar acogedor para relajarse y pasar el rato. ¿Ya has estado allí? Fui el fin de semana pasado, y estuvo delicioso. El ambiente es muy acogedor. Eso suena maravilloso. ¿Qué has pedido? Tomé un café con leche con caramelo y una porción de su tarta casera. Era celestial. MMM. Me encanta un buen pastel. ¿Era una tarta de chocolate? Lo era. Rico y húmedo, justo como me gusta. ¿Tienes un postre favorito? Definitivamente. Me encanta el tiramisú. La mezcla de café y crema es irresistible. El tiramisú es fantástico. Aprecio los lugares que tienen postres únicos en su menú. Yo también. Siempre es divertido probar algo nuevo. ¿Has visto alguna decoración interesante en la cafetería? Sí. Tenían obras de arte extravagantes en las paredes, lo que hacía que el lugar pareciera vibrante. Me encanta eso. Agrega carácter y es ideal para iniciar una conversación. Exactamente. Terminé charlando con un extraño sobre uno de los cuadros. Eso es increíble. Los cafés pueden ser esos centros sociales. ¿Hiciste amigos nuevos? No del todo, pero fue una interacción divertida. Creo que volveré y veré si puedo conocer a más gente. Parece un plan. Un lugar acogedor realmente puede ayudar a romper el hielo con los demás. Seguro. Vayamos juntos alguna vez. Será una excelente manera de relajarse. Lección 2. Historias de resiliencia real. Hola Elsa, ¿has estado siguiendo las últimas noticias sobre la familia real? Hola Paul, sí. Es fascinante cómo afrontan tanto los momentos felices como los desafíos. Definitivamente. Me parece intrigante cómo mantienen su imagen a pesar de los problemas del zar. Es como un drama de la vida real. Leí que a menudo se basan en la tradición para guiarlos en tiempos difíciles. Exactamente. La tradición puede ser una fuente de fortaleza y estabilidad. ¿Crees que les ayuda a crear lazos? Seguro. Las experiencias compartidas durante las celebraciones crean recuerdos imborrables. Y esos recuerdos pueden ser un refugio durante los periodos difíciles. Es un equilibrio delicado. Correcto. También es interesante cómo la percepción pública puede cambiar tan rápido. Absolutamente. En un momento son el centro de atención por una ocasión alegre, y al siguiente, se enfrentan al escrutinio. Debe ser difícil mantener una sensación de normalidad entre toda esa atención. De hecho, admiro cómo cumplen con sus deberes mientras administran sus vidas personales. Es un verdadero acto de malabares. Me pregunto cómo encuentran tiempo para relajarse en medio de sus responsabilidades. Me imagino que tienen que priorizar el cuidado personal, incluso si es solo un momento de tranquilidad lejos de la vista del público. Eso es esencial. Todos necesitan tiempo para recargar energías, especialmente aquellos que están bajo un escrutinio constante.
Absolutamente. Su resiliencia es inspiradora. Nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, el apoyo y la tradición son importantes. Lección 3. Celebrando a los pioneros científicos. Hola Elsa, ¿has oído hablar de Louis Pasteur y sus increíbles contribuciones a la ciencia? Hola Paul, sí. Sus logros realmente han ayudado a toda la humanidad. ¿Qué contribuciones específicas le llaman la atención? Creo que su trabajo con las vacunas es notable, especialmente la vacuna contra la rabia. Salvó innumerables vidas. Absolutamente. Es sorprendente cómo un descubrimiento puede tener un impacto tan profundo. ¿Qué es lo que te parece más interesante de sus métodos? Admiro su enfoque de la experimentación. Hizo hincapié en la observación y en las pruebas cuidadosas, que sentaron las bases de la ciencia moderna. Eso es tan cierto. Su enfoque en el rigor científico es una lección para todos los investigadores de hoy. Exactamente. Además, su trabajo desmintió la idea de la generación espontánea, cambiando la forma en que entendemos la microbiología. Correcto. Es fascinante cómo sus hallazgos allanaron el camino para la teoría de los gérmenes. ¿Sabías que también desarrolló la pasteurización? Sí, eso supuso un punto de inflexión para la seguridad alimentaria. Es increíble cómo sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día. Seguro. Es como si hubiera sentado las bases para los científicos del futuro. ¿Cómo crees que su legado nos influye ahora? Creo que inspira la innovación y el compromiso con la salud y la seguridad en nuestra vida diaria. Bien dicho. Sus logros nos recuerdan el poder de la ciencia para mejorar nuestro mundo. Absolutamente. Es fundamental celebrar a pioneros como Pasteur, que han dado forma a nuestra comprensión de la salud. Lección 4. Creando un confort acogedor. Hola Elsa, ¿has pensado alguna vez en hacer almohadas decorativas? Hola Paul, sí. Es un proyecto muy divertido, especialmente si te gustan las habilidades de costura y tela. Exactamente. Puedes personalizarlos para que combinen perfectamente con la decoración de tu hogar. ¿Qué estampados te gustan? Me encantan los estampados florales, añaden un toque alegre a cualquier habitación. ¿Qué hay de ti? Prefiero los diseños geométricos. Dan un aspecto moderno y pueden resultar bastante llamativos. Esa es una gran elección. ¿Alguna vez has intentado mezclar diferentes tejidos para lograr un look único? Sí. La combinación de texturas puede crear un hermoso contraste. Una vez usé terciopelo y algodón juntos. Eso suena lujoso. ¿Cuál es tu método favorito para coser almohadas? Me gusta usar un cierre de sobre sencillo. Es fácil y permite cambios rápidos de estilo. Buena idea. Por lo general, añado una cremallera para un acabado pulido, pero puede ser un poco complicado. Las cremalleras pueden ser un desafío, pero tienen un aspecto profesional. ¿Tienes algún consejo para principiantes? Definitivamente. Comience primero con proyectos más pequeños para generar confianza y elija telas fáciles de manipular. Buen consejo. También es útil practicar los puntos de sutura básicos antes de colocar una almohada llena. Sí. Una vez que lo dominas, las posibilidades son infinitas.
Incluso podrías hacer almohadas temáticas para las fiestas. Es una idea fantástica. Las almohadas de temporada realmente pueden alegrar tu sala de estar. Exactamente. Planifiquemos pronto un día de manualidades. Sería divertido crear juntos. Me apunto. Será una excelente manera de compartir ideas y hacer algo hermoso. Lección 5. Historias de una vida tranquila. Hola Elsa, ¿has visitado alguna vez una cabaña junto a un lago? Hola Paul, sí. Mis amigos viven en uno, y es un refugio muy tranquilo. ¿Qué hay de ti? Me encanta ir allí. La serenidad es inigualable, especialmente a primera hora de la mañana. Absolutamente. Hay algo mágico en la niebla que se eleva del agua. ¿Qué actividades disfrutas allí? Me gusta pescar y andar en kayak. Es muy relajante estar rodeado de naturaleza. Eso suena maravilloso. Me gusta leer junto al lago, es el escenario perfecto para un buen libro. Gran idea. Hablando de ambientes acogedores, mi abuelo vive en una comunidad de jubilados cercana. Eso debe estar bien para él. ¿Disfruta de las actividades que hay allí? Lo hace. Tienen noches de juegos y clubes de jardinería. Lo mantiene activo y social. Eso es fantástico. Es importante que las personas mayores mantengan su compromiso. ¿Te has unido a él para alguna actividad? Sí, fui a una noche de bingo con él la semana pasada. Fue sorprendentemente divertido. Me lo imagino. Es una excelente manera de crear vínculos y conocer gente nueva. ¿Crees que volverás a ir? Definitivamente. También planeo llevarlo pronto al lago para pescar. Suena como un día perfecto. Es fantástico crear esos recuerdos juntos. Absolutamente. Ya sea en el lago o en su comunidad, lo que más importa es pasar tiempo con la familia. Lección 6. Creatividad desatada. Hola Elsa, ¿has visto lo que hace mi amiga para la obra de teatro de la escuela? Hola Paul, no. ¿Qué está haciendo? Está pintando el set para que parezca un bosque. Va a ser increíble. Eso suena fantástico. Un entorno forestal realmente puede dar vida a la obra. ¿Está usando técnicas especiales? Sí. Usa una técnica llamada pintura con esponja para crear texturas. Se ve tan realista. ¡Wow! Es una idea inteligente. Hablando de creatividad, a mi amiga Marie le encanta maquillarse para eventos. Oh, eso es divertido. ¿Tiene un estilo favorito que le guste crear? Ella lo hace. Marie disfruta de looks atrevidos con colores brillantes. Es como una obra de arte en su rostro. Eso es inspirador. Admiro a las personas que pueden expresarse a través del maquillaje. Absolutamente. Es una forma de autoexpresión, igual que pintar. ¿Has probado alguna vez el maquillaje? Un poco. Una vez ayudé con un disfraz de Halloween. Aplicar pintura facial fue toda una experiencia. Apuesto a que sí. No es tan fácil como parece, ¿verdad?
Equilibrar los colores puede ser complicado. Definitivamente. Pero fue divertido ver el resultado final. ¿Alguna vez has experimentado con tu maquillaje? Yo sí. Me encanta probar diferentes looks para ocasiones especiales. Es emocionante cambiar las cosas. Es una excelente manera de mantener las cosas frescas. Quizás deberíamos colaborar todos juntos en un proyecto creativo. Eso me encantaría. Combinar pintura y maquillaje podría resultar en algo verdaderamente único. Seguro. Planifiquemos un día para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Será una maravilla. Lección 7. El equilibrio entre el gusto y la salud. Hola Elsa, ¿has pensado alguna vez en lo mucho que nos deleitamos con la comida frita? Hola Paul, absolutamente. Muchas personas disfrutan del sabor de la comida rápida frita, pero puede ser un camino resbaladizo. Exactamente. Comer demasiada grasa definitivamente puede provocar un aumento de peso. Es un equilibrio difícil. Realmente lo es. A veces me cuesta resistirme a unas patatas fritas crujientes o a un sándwich de pollo frito. Lo mismo aquí. El sabor es muy atractivo, pero intento recordar la moderación. Eso es sensato. Empecé a explorar métodos de cocción más saludables, como hornear o freír al aire. Gran idea. La fritura al aire le da esa textura crujiente sin todo el exceso de aceite. ¿Lo has probado? Sí. Hice calabacines fritos al aire la semana pasada y quedaron deliciosos. Me encanta el calabacín. Es increíble cómo puedes disfrutar del sabor sin sentirte culpable. Exactamente. Además, agregar especias puede hacer que los platos saludables sean increíblemente sabrosos. Ese es un buen argumento. Los condimentos realmente pueden transformar una comida sencilla. ¿Tienes alguna especia favorita? Me encanta el pimentón, le da un delicioso sabor ahumado. ¿Qué hay de ti? Soy fan del ajo en polvo. Mejora casi todo. Totalmente. Es como un arma secreta en la cocina. Entonces, ¿crees que deberíamos organizar una noche de cocina saludable? Eso suena fantástico. Podemos compartir recetas e intentar que nuestros platos favoritos sean más saludables. Lección 8. Viajar con mascotas. Hola Elsa, ¿has viajado alguna vez con tu perro? Hola Paul, sí. Puede ser muy divertido, pero hay que planificarlo con cuidado. Absolutamente. Encontré un gran hotel que admite mascotas. Incluso cobran una pequeña tarifa por mascota por noche. Eso es útil. Algunos lugares pueden ser muy estrictos con las mascotas. ¿Qué tipo de comodidades ofrecen? Proporcionan camas para mascotas, cuencos e incluso un pequeño parque para pasear. Hace una gran diferencia. Vaya, eso suena perfecto. Siempre me preocupa que mi perro se sienta cómodo mientras viajo. Lo mismo aquí. Es importante que se sientan como en casa. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún desafío mientras viajabas con tu perro? Sí. Una vez, mi perro se mareó en el coche durante un viaje largo. Fue toda una aventura. Oh, no.
Eso puede ser duro. He oído que tomar descansos puede ayudar. ¿Dejas que tu perro se estire? Definitivamente. Las paradas frecuentes para caminar son esenciales. Los mantiene felices y reduce el estrés. Buena idea. Además, explorar nuevos lugares puede ser emocionante para ellos. ¿Tienes un destino de viaje favorito con tu perro? Me encanta ir a la playa. A mi perro le gusta correr por la arena y jugar en las olas. Eso suena delicioso. Las playas pueden ser un excelente entorno para las mascotas. Seguro. Es una forma maravillosa de crear lazos y recuerdos juntos. Planeemos pronto una excursión en la que se admitan mascotas. Me encantaría llevar a mi perro. Lección 9. Creatividad para fabricar velas. Hola Elsa, ¿alguna vez has pensado en hacer tus propias velas? Hola Paul, sí. Estoy seguro de que disfrutarás creando tus propias velas únicas. Parece un proyecto divertido. Realmente lo es. Me encanta elegir diferentes aromas y colores. ¿Lo has probado antes? Todavía no, pero he visto algunas creaciones increíbles de velas en Internet. Las posibilidades parecen infinitas. Absolutamente. Puedes mezclar aromas como lavanda y vainilla para obtener un aroma relajante. Eso suena delicioso. ¿Tienes un aroma favorito que te guste usar? Me encantan los aromas cítricos, especialmente el limón. Son refrescantes y edificantes. Gran elección. Me parece que los aromas afrutados pueden alegrar una habitación. ¿Qué pasa con el proceso de fabricación de velas? Es sorprendentemente simple. Solo tienes que derretir la cera, añadir tu aroma y verterla en un molde. Eso suena bastante fácil. ¿Usas algún equipo especial? Solo una caldera doble y algunos moldes. Incluso puedes usar tarros viejos para reciclar. Es una idea excelente. Es a la vez creativa y respetuosa con el medio ambiente. Exactamente. Además, las velas caseras son excelentes regalos. ¿Has pensado en hacer unas para tus amigos? Sí. Creo que apreciarían el toque personal. Es bonito regalar algo hecho a mano. Seguro. Planifiquemos un día para hacer velas. Podemos experimentar con diferentes aromas y diseños. Lección 10. Aventuras familiares te esperan. Hola Elsa, ¿estás emocionada por nuestro viaje con la familia? Hola Paul, absolutamente. Hace semanas que lo espero con ansias. ¿Qué es lo que más te entusiasma? Me muero por explorar nuevos lugares juntos. Siempre es divertido crear recuerdos en familia. Sí. Me encanta cómo los viajes pueden acercar a todos. ¿Has planificado alguna actividad especial? Pensé que podríamos ir de excursión a las montañas y tal vez hacer un picnic junto al lago. Eso suena perfecto. Disfruto del senderismo, especialmente cuando hay una hermosa vista en la cima. Exactamente. Además, un picnic siempre añade un toque agradable a un día al aire libre. ¿Qué bocadillos quieres llevar? Me encantaría empacar algunos sándwiches y fruta fresca. Quizás unas galletas para un dulce manjar. Gran idea.
Las galletas siempre son un éxito. ¿Tienes un tipo de galleta favorito? Me encantan las chispas de chocolate. Son clásicos y deliciosos. ¿Qué hay de ti? Soy fan de la avena con pasas. Son masticables y saludables. MMM. Seguro que será una aventura sabrosa. ¿Crees que tendremos tiempo para jugar por la noche? Eso espero. Los juegos de mesa familiares siempre son una maravilla y una excelente manera de relajarse. Absolutamente. Me encanta la competencia amistosa. Crea momentos divertidísimos. Exactamente. Asegurémonos de empacar nuestros juegos favoritos. Este viaje será inolvidable. Lección 11. El regalo de tesoros hechos a mano. Hola Elsa, ¿alguna vez has recibido un regalo hecho a mano? Hola Paul, sí. Es como recibir un pedacito del corazón de alguien en forma de regalo. Exactamente. La idea y el esfuerzo detrás de los regalos hechos a mano los hacen tan especiales. Estoy de acuerdo. Mi abuela me regaló una bufanda tejida una vez, y es una de mis posesiones favoritas. Eso suena encantador. Tejer requiere mucho tiempo y habilidad. ¿Disfrutas haciendo manualidades tú mismo? Yo sí. Me encanta hacer tarjetas de felicitación. Es una forma divertida de expresar creatividad y compartir alegría. Esa es una gran idea. Las tarjetas personales pueden alegrarle el día a alguien. ¿Qué materiales utilizas? Utilizo papel de colores, rotuladores y, a veces, adornos como pegatinas o cintas. Suena colorido y divertido. He visto unas increíbles tarjetas hechas a mano en Internet. Pueden ser bastante artísticas. Absolutamente. Es inspirador ver lo que otros crean. ¿Alguna vez has hecho algo especial? Una vez hice un álbum de fotos para el cumpleaños de un amigo, lleno de recuerdos y notas. Es un regalo tan considerado. Debe haber llevado mucho tiempo reunirlo todo. Lo hizo, pero ver su reacción valió la pena. Los regalos hechos a mano realmente crean recuerdos duraderos. Seguro. Planifiquemos pronto un día de manualidades y hagamos algunos regalos para nuestros amigos. Eso me encantaría. Será una forma maravillosa de compartir nuestra creatividad y difundir alegría. Lección 12. Cómo navegar en las negociaciones. Hola Elsa, ¿alguna vez has tenido que negociar una fecha límite en el trabajo? Hola Paul, sí. Es importante negociar una extensión razonable de la fecha límite cuando sea necesario. Exactamente. Hace poco tuve un proyecto que requería más tiempo del que había estimado inicialmente. Eso es común. ¿Cómo se acercó a su gerente al respecto? Me preparé exponiendo las razones de la prórroga y los beneficios de disponer de más tiempo. Un movimiento inteligente. Una comunicación clara marca una gran diferencia. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí. Apreciaron mi honestidad y acordaron un nuevo cronograma. Se sintió genial ser escuchado. Eso es fantástico. Además, ¿cómo suelen gestionar las condiciones de pago en las negociaciones? Creo que es crucial tener claras las expectativas.
Ser sincero ayuda a evitar malentendidos más adelante. Absolutamente. Me gusta sugerir opciones de pago flexibles. Puede facilitar el proceso para ambas partes. Gran idea. Ofrecer un plan de pago puede resultar muy atractivo, especialmente para proyectos más grandes. Sí. Demuestra que estás dispuesto a trabajar en colaboración. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algún desafío? Definitivamente. A veces los clientes esperan resultados inmediatos, pero yo hago hincapié en la calidad por encima de la velocidad. Es un enfoque sensato. La calidad a menudo conduce a mejores relaciones a largo plazo. Exactamente. Generar confianza es esencial en cualquier negociación. Practiquemos juntos alguna vez nuestras habilidades de negociación. Lección 13. Hallazgos de moda y precios. Hola Elsa, ¿has visitado la nueva tienda de ropa del centro? Hola Paul, sí. Estuve allí la semana pasada. Tienen algunas piezas impresionantes. He oído que ofrecen una amplia gama de estilos. ¿Quieres una lista de precios? Sí, eso sería útil. Conocer los precios realmente puede ayudar a la hora de decidir qué comprar. Absolutamente. Siempre es bueno tener un presupuesto en mente. ¿Qué tipo de ropa sueles buscar? Me encanta encontrar tops únicos y vestidos cómodos. Son versátiles para diferentes ocasiones. Gran elección. Suelo buscar chaquetas y zapatos. Realmente pueden realzar un atuendo. Sí. Los accesorios también pueden marcar una gran diferencia. ¿Tienes un accesorio favorito? Soy fan de las bufandas. Añaden color y calidez sin ser demasiado voluminosos. Eso es inteligente. Me encantan los collares llamativos, pueden transformar un atuendo sencillo. Exactamente. Es divertido mezclar y combinar. ¿Has encontrado algún artículo favorito en esa tienda? Encontré un precioso vestido floral al que no me pude resistir. Es perfecto para la primavera. Eso suena encantador. Los estampados florales siempre están de moda. Estoy buscando una chaqueta vaquera clásica. Nunca puedes equivocarte con la mezclilla. Es atemporal y combina con casi cualquier cosa. Seguro. Planeemos pronto un viaje de compras. Me encantaría explorar la tienda juntos. Lección 14. Te esperan aventuras al aire libre. Hola Elsa, ¿te encanta pasar tiempo al aire libre? Hola Paul, absolutamente. Estar en la naturaleza es una de mis actividades favoritas. Lo mismo aquí. Estaba pensando en organizar un viaje de senderismo este fin de semana. Suena como una gran idea. Me encantaría unirme. ¿Qué ruta tienes en mente? Estoy pensando en el que lleva a la cascada. Las vistas son impresionantes. Perfecto. He oído que es una caminata hermosa. ¿Deberíamos invitar a algunos amigos? Definitivamente. Cuantos más, mejor. Los llamaré y les preguntaré si quieren unirse a nosotros. Genial. Puedo traer bocadillos y bebidas para todos. Impresionante. Un picnic en la cascada sería fantástico. ¿Qué aperitivos tienes en mente?
Estaba pensando en sándwiches, fruta y tal vez alguna mezcla de frutos secos. ¿Qué opinas? Eso suena delicioso. Podría hacer mis famosos brownies para hacer un dulce. MMM. Los brownies siempre son un éxito. ¿Tienes una receta especial? Sí, es una receta familiar. Me aseguraré de llevar lo suficiente para todos. Perfecto. Este viaje se perfila como muy divertido. No puedo esperar. Yo también. Finalicemos los detalles y asegurémonos de que todos están de acuerdo. Lección 15. Aventuras con equipaje perdido. Hola Elsa, ¿te enteraste de mi percance en el viaje? Hola Paul, no. ¿Qué ha pasado? Solo quiero que me devuelvas mi equipaje. Se perdió durante mi vuelo. Oh, no. Es muy frustrante. ¿Has hablado de ello con la aerolínea? Sí, presenté una denuncia y dijeron que están investigando. Espero que aparezca pronto. Me imagino lo estresante que debe ser. ¿Has empacado algo importante? Solo mi ropa favorita y algunos regalos para amigos. Me siento un poco perdido sin ellos. Eso es entendible. Siempre es difícil cuando tus pertenencias están fuera de tu alcance. Exactamente. Prometieron mantenerme informado. Intento mantener la esperanza. Esa es una buena actitud. Mientras tanto, ¿has pensado en qué ponerte? Me las apaño con algunos artículos esenciales que tenía en mi equipaje de mano. No es lo ideal, pero funciona. Pensamiento inteligente. Al menos tienes algo con lo que salir adelante. ¿Tienes seguro de viaje? Sí, lo creo. Mencionaron que me podrían reembolsar lo esencial si mi equipaje se retrasa. Eso es un alivio. Es genial que estés protegido. Esperemos que llegue pronto. Yo también. Cruzaré los dedos y mantendré una actitud positiva. Gracias por tu apoyo. Lección 16. Gestión del tiempo de cocción. Hola Elsa, ¿cómo va la preparación de la cena? Hola Paul, va muy bien. Acabo de terminar de cocinar el asado. Perfecto. Debemos dejarlo reposar al menos 30 minutos. Ayuda a que los jugos se asienten. Gran idea. Mientras tanto, podemos empezar con las guarniciones. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué tal un puré de patatas con ajo? Combinan bien con el asado. MMM. Me encanta el puré de patatas. ¿Debo pelar las patatas mientras preparas el ajo? Parece un plan. Cogeré el ajo y empezaré a saltearlo para darle más sabor. Excelente. ¿Tiene hierbas que podamos añadir para darle un sabor fresco? Sí, tengo romero y tomillo frescos. Mejorarán el sabor maravillosamente. Perfecto. Esta comida se está convirtiendo en todo un festín. ¿Qué postre estamos planeando? Pensaba en una tarta de chocolate clásica. Siempre es un placer para el público. Absolutamente.
Puedo ayudarte a hornearlo cuando terminemos con el plato principal. Gran trabajo en equipo. Será una cena memorable. Me muero por disfrutarla juntos. Lección 17. Creatividad culinaria. Hola Elsa, ¿estás probando una nueva receta hoy? Hola Paul, soy yo. Seguí una receta que encontré en internet, pero decidí improvisar un poco. Eso suena emocionante. ¿Qué cambiaste? No tenía todos los ingredientes, así que lo sustituí por algunas especias. Espero que salga bien. Sustituir puede llevar a sorpresas sabrosas. ¿Qué plato vas a preparar? Voy a hacer un sofrito con pollo y verduras. Suele ser un éxito en mi casa. MMM. Los salteados son muy versátiles. ¿Qué tipo de verduras usas? Tengo pimientos, brócoli y zanahorias. Añaden un gran color y un toque crujiente. Suena delicioso. ¿Vas a añadir alguna salsa especial? Sí, estoy usando salsa de soja y un poco de aceite de sésamo para darle sabor. Le da un toque agradable. Gran elección. Me encanta el sabor a nuez del aceite de sésamo. ¿Has cocinado salteados antes? Sí, pero siempre aprendo algo nuevo cada vez. Cocinar es una aventura divertida. Absolutamente. Creo que improvisar en la cocina hace que sea aún más agradable. No podría estar más de acuerdo. Planeemos pronto una sesión de cocina juntos para compartir ideas. Es una idea fantástica. Me encantaría ver qué platos creativos se nos ocurren. Lección 18. La alegría de los logros. Hola Elsa, ¿alguna vez has experimentado esa increíble sensación de satisfacción después de completar un proyecto? Hola Paul, sí. Hay algo especial en ver cómo todo tu arduo trabajo se materializa. Exactamente. Hace poco terminé un cuadro en el que he estado trabajando y no puedo esperar a sentir esa sensación de satisfacción. Eso es maravilloso. ¿Qué inspiró tu pintura? Me inspiré en la naturaleza, específicamente en una hermosa puesta de sol que vi la semana pasada. Las puestas de sol pueden ser tan vibrantes. ¿Qué colores usaste? Utilicé naranjas cálidas y morados intensos para capturar el estado de ánimo. Fue una combinación divertida. Suena impresionante. ¿Experimentas a menudo con colores en tu arte? Sí, me encanta probar nuevas combinaciones. Siempre es emocionante ver cómo interactúan en el lienzo. Es una forma fantástica de expresar la creatividad. ¿Has pensado en mostrar tu trabajo? Lo he hecho. Estoy pensando en exhibirlo en una feria de arte local. Sería emocionante compartirlo con otros. Eso sería increíble. Estoy seguro de que la gente apreciará tu talento. Gracias, Elsa. Espero inspirar a otros tal como me he inspirado a mí. ¿Qué hay de ti? ¿Hay algún proyecto en marcha? Estoy trabajando en un proyecto de huerto comunitario. Es un gran esfuerzo, pero no puedo esperar a verlo florecer. Eso suena como un esfuerzo gratificante. La jardinería trae mucha alegría y belleza a la comunidad.
Absolutamente. Se trata de plantar semillas para el futuro, tanto literal como figurativamente. Bien dicho. Sigamos animándonos unos a otros a perseguir nuestras pasiones y celebrar nuestros logros. Lección 19. La historia de los barcos fluviales. Hola Elsa, ¿sabías que durante muchos años, los barcos fluviales fueron el principal método de transporte de larga distancia para las personas que vivían cerca del Mississippi? Hola Paul, he oído eso. Los barcos fluviales desempeñaron un papel crucial en la historia de Estados Unidos. De verdad lo hicieron. Estos barcos fueron esenciales para el comercio y los viajes durante el siglo XIX. Exactamente. Me parece fascinante cómo influyeron en la economía y la cultura de la región. ¿Verdad? Conectaron comunidades y permitieron que las mercancías se transportaran de manera eficiente. ¿Sabías que también eran bastante lujosas? Sí. Muchos barcos fluviales tenían interiores elegantes, con comedores y salones de baile para entretenerse. Es increíble pensar en personas que disfrutan de la música y el baile mientras viajan río abajo. Solo puedo imaginarme el ambiente. ¿Crees que los cruceros fluviales siguen siendo populares hoy en día? Lo son. Muchas personas disfrutan de los cruceros panorámicos para experimentar la historia y la belleza de los ríos. Eso suena encantador. Es una excelente manera de relajarse y aprender sobre el pasado al mismo tiempo. Absolutamente. Además, las vistas a lo largo del río pueden ser impresionantes. ¿Has estado alguna vez en un barco fluvial? Aún no, pero está en mi lista de deseos. Me encantaría experimentar esa forma única de viajar. Definitivamente deberías ir. Es una mezcla de aventura e historia que es difícil de superar. Lección 20. Planeando un picnic perfecto. Hola Elsa, ¿has pensado en lo que deberíamos empacar para nuestro picnic? Hola Paul, sí. Deberíamos traer algo para picar, agua y tal vez un frisbee para jugar. Gran idea. Los bocadillos son esenciales para un picnic exitoso. ¿Qué quieres llevar? Pensaba en sándwiches y fruta fresca. Son fáciles de llevar y deliciosos. Perfecto. Puedo hacer unos sándwiches de pavo y queso. Siempre son los favoritos. MMM. ¿Y qué tal unas uvas y fresas para refrescarse? Excelente elección. Añadirán un agradable toque de dulzura. ¿Deberíamos empacar también algunas bebidas? Definitivamente. Creo que un poco de limonada sería perfecto para un día soleado. De acuerdo. Es muy refrescante. ¿Qué pasa con los juegos? ¿Quieres traer algo más? Me encantaría llevar una manta para sentarme y tal vez un juego de cartas para divertirme. Parece un plan. Un juego de cartas será perfecto para relajarse después de comer. Exactamente. Además, podemos disfrutar de los hermosos paisajes mientras jugamos. Se perfila como un día fantástico. Asegurémonos de no olvidar nada. Seguro. Crearé una lista de verificación para mantenernos organizados. Este picnic va a ser increíble. No puedo esperar. Será una excelente manera de relajarse y disfrutar juntos de la naturaleza.
Lección 21. El viaje de la determinación. Hola Elsa, hace poco leí sobre un hombre que empezó a trabajar en una fábrica de ropa por muy poco dinero. Hola Paul, eso suena intrigante. ¿Qué lo motivó a aceptar ese trabajo? Estaba decidido a aprender el oficio y mejorar sus habilidades. Tenía grandes sueños. Eso es admirable. Debe haber sido duro trabajar por salarios bajos mientras intentaba aprender. Lo era, pero creía que la experiencia eventualmente conduciría a mejores oportunidades. Pensamiento inteligente. A veces, empezar de a poco puede allanar el camino para un mayor éxito. Exactamente. Pasaba las tardes estudiando diseño de moda y practicando su oficio. Vaya, eso es dedicación. ¿Su arduo trabajo valió la pena al final? Sí. Después de unos años, lanzó su propia línea de ropa y tuvo bastante éxito. Eso es inspirador. Demuestra cómo la pasión y la perseverancia pueden conducir a resultados asombrosos. Absolutamente. Es un recordatorio de que los desafíos pueden ser peldaños hacia el éxito. Me encantan las historias así. Me motivan a seguir adelante con mis propios objetivos. Lo mismo aquí. Recordemos aceptar nuestros desafíos y mantenernos decididos en nuestros objetivos. Lección 22. Hallazgos y favoritos de la moda. Hola Elsa, estaba pensando en renovar mi armario. Hola Paul, eso es inteligente. ¿Qué tipo de piezas buscas habitualmente? Tiendo a centrarme en prendas versátiles, como camisas clásicas y jeans cómodos. Gran elección. Son elementos esenciales que se pueden diseñar de muchas maneras. Exactamente. Me gustan las prendas que se pueden vestir de manera elegante o informal según la ocasión. Pensamiento inteligente. ¿Tienes un color o patrón favorito que prefieras? Por lo general, me gustan los colores neutros, pero estoy abierta a probar patrones atrevidos. Eso es impresionante. Una prenda llamativa realmente puede realzar un atuendo. ¿Has visto alguna tendencia últimamente? Sí. Me he dado cuenta de que las chaquetas sobredimensionadas están regresando. Se ven acogedoras y elegantes. Me encantan las chaquetas de gran tamaño. Añaden un toque relajado a cualquier atuendo. ¿Estás pensando en comprar uno? Definitivamente. Creo que sería una gran adición, especialmente para los meses más fríos. Perfecto. Vamos de compras juntos. Me encantaría ayudarte a encontrar piezas geniales. Eso suena divertido. Me vendría bien una segunda opinión, y hará que las compras sean más agradables.